Saludándoles atentamente, como siempre, su amigo José Manuel Marmolejo Delgado, en nuestro programa hace algún tiempo en ese lugar, de esta gran estación OMV Radio, en Ecatepec de Morelos, Estado de México. Damos inicio a nuestro programa con nuestra sección de poesía, Interrumpir el imponente y profundo silencio. Hoy hablaremos del poeta mexicano Eduardo Lizalde, nacido en el Distrito Federal en el año de 1943. Fue un poeta prolífico y también fue prosista. Premio Nacional de Literatura, de Lingüística y Literatura, 1988. Traductor de poemas franceses y alemanes, obsesionado con, al parecer, las rosas y los tigres, y malamente cercano al infumable Octavio Paz y a su revista Vuelta. Fue asimismo ensayista y crítico, integrante de la generación de los 60. Entre otras obras escribió El viento y la memoria, 1963, Tercer poema de la guerra, 1964, Cada cosa es un milagro, definiciones y alusiones, y también una desafortunada parodia de 20 poemas de amor y una canción desesperada de Pablo Neruda, que intituló 20 poemas de desamor y algunas canciones de amor. Pero para su desgracia, Neruda es Neruda y Lizalde, pues es Lizalde. Murió en el año 2021. Eduardo Lizalde llegó a decir de sus propios poemas que estos fueron trepando a su mesa como indeseable flora parásita. Decía que la rosa había hecho víctima de ella a muchos poemas, a muchos poetas. Y del tigre preguntaba que si sabía que era tigre y carnicero. Pues ahora habremos de dar lectura a un poema de Eduardo Lizalde, de este libro, Rosas y otros tigres. Es su poema intitulado Tigre al espejo. ¿Sabe el tigre que es tigre? Se sabe monstruo carnicero, inmenso, ballenáceo felino como es. Sabe que tiene cuerpo, dagas en las fauces, rayada infernalmente piel y alma signada de tal tigre. Lo sabe y bien. Su espejo es otro tigre, su carnal reflejo. La espalda de ese espejo, una tigresa. Se mira en el estanque, pero no se descubre. No se mira como él, como ese tigre con su sangriento y rayado yo. Contempla simplemente allí en el agua a un compañero, al otro tigre, al tigre del espejo que en carne enfrenta a veces, y bebe a diario tigres en los aguajes donde se hallan tranquilos y en los ríos que siempre arrastran sus cuerpos, sus imágenes, el mar. Pues es la poesía de Eduardo Lizalde, poeta mexicano. Ahora nos vamos rápidamente a nuestra temática general acerca de la historia de México, particularmente en la época del Maximato, en la que hemos insistido mucho semana tras semana, porque nuestro concepto, esa época, con Obregón, con Calles, con Carranza, creó el México corrupto, el México de la violencia, del que poco a poco nos hemos estado desprendiendo.
Recurrimos al periódico Excelsior del día 1 de agosto de 1928, que en su página 10 publicó esta nota. Tomaron posesión los jefes de la Inspección General de Policía. Recordemos que acababan de asesinar a Obregón y Calles, que era el presidente, demagógicamente cambió al inspector general de policía y a su equipo por uno que fuera aparentemente obregonista para garantizar imparcialidad en el juicio del asesino de León Toral. Pero en realidad Calles ya tenía también comprada a la nueva inspección de policía para que actuara esa inspección no en favor de la justicia, sino en favor de los intereses del propio Calles. La nota dice así: el inspector general de policía, general Antonio Ríos Sertucho, nombró al detective Valente Quintana como jefe de las comisiones de seguridad en lugar del señor Homobono Márquez. Bueno, el policía Valente Quintana era un verdadero criminal que aplicaba la tortura más bestial en contra de la gente a la que querían hacer confesar algo, fueran culpables o no. Acababa de torturar brutalmente al asesino de Calles, León Toral. Otra nota es la siguiente: nuevas adhesiones al general Calles. Pachuca, julio 31. Y precisamente como quedó un hueco porque Obregón era el presidente electo, pues su crimen suscitó una lucha por el poder entre los diferentes generales que se peleaban la presidencia de la República, las gubernaturas, las presidencias municipales, pero siempre mediante el uso de la violencia y también de la lambisconería. La nota dice así: Pachuca, julio 31. El gobernador del estado de Hidalgo, coronel Matías Rodríguez, conferenció con Plutarco Elías Calles, notificándole su confianza y elogiando su labor, es decir, haciéndole la barba, lambisconeándole por lo que se venía en la lucha del poder. En la página 11, el periódico Excelsior publicó esta otra nota: una magna asamblea de honorables ayuntamientos. Mérida, Yucatán, julio 31. El domingo se celebró en la Casa del Pueblo de la ciudad de Tecax una asamblea a la que asistieron todos los ayuntamientos y directores de las ligas de resistencia. Fue presidida por el diputado Aurelio Velázquez. Se acordó notificar la adhesión a Calles, al doctor Torre Díaz y al profesor Bartolomé García, y al propio diputado por la sinceridad con que han luchado para lograr la realización de los ideales socialistas. Mentira, farsa. Asambleas similares se efectuaron en todo el estado y se llegó a los mismos acuerdos. Es decir, esta reunión en Mérida, Yucatán, también formaba parte de esa nueva lucha violenta por el poder político en México. Ahora vamos a hablar de Antonieta Rivas Mercado, la mecenas de la cultura. Antonieta Rivas Mercado fue hija de Antonio Rivas Mercado, ese ingeniero que tuvo bajo su cargo infinidad de obras durante el Porfiriato. Entre estas obras, Antonio Rivas Mercado construyó la columna de la Independencia, el ángel de la Independencia en el Paseo de la Reforma. Y vamos a hablar de una obra de teatro trunca que hizo Antonieta Rivas Mercado acerca precisamente del juicio en contra de José de León Toral, asesino de Obregón. Antonieta Rivas Mercado, quien creó el Teatro Ulises en el edificio de las calles de Mesones número 42, antecesor de la Compañía Nacional de Teatro, en la Ciudad de México, escribió la obra de teatro trunca denominada Un Drama,
en la que describe el proceso penal en contra del asesino de Obregón y toda la serie de irregularidades presentes en el mismo, planteando que todo estuvo orquestado para encubrir al autor intelectual del homicidio y para hacer recaer toda la responsabilidad en León Toral y en la madre Conchita, quienes fueron consignados por órdenes extrajudiciales. Rivas Mercado juega con los nombres de los personajes, asignándoles un seudónimo, salvo a Toral. Calles, alias El Turco. Río Certuche, el inspector de policía, Río Seco. Arturo Orsí, Orsinielas. Aarón Sáenz, que era el gobernador de Nuevo León y candidato a la presidencia, Zanete. Valente Quintana, Valentín Quintanilla, ese policía torturador, Valente Quintana. Concepción Acevedo de la Yata, la madre Conchita, Concepción Aceves y Rules, y Obregón Olerón. La autora ubica su drama en una república hispanoamericana sometida al imperialismo. En la primera escena, en la inspección de policía, vemos a Calles con Toral. El presidente interroga al asesino ordenándole que le diga quién lo mandó a matar al presidente electo. Toral, quien mentía diciendo llamarse Juan, insistía en que fue Dios quien le ordenó cometer el asesinato. El Turco, o sea, Calles, amenazaba a De León rematándolo. Todo lo sé, cállate y te prometo cumplir lo que te ofrecieron. Yo te salvaré si no hablas, si no hablas. Bueno, pues es un hecho histórico, real, que la primera persona que se entrevistó con el asesino de Obregón inmediatamente después del crimen fue el presidente Calles, violando todas las leyes, porque quien debió haber entrevistado en primera instancia al asesino era el Poder Judicial y no el Poder Ejecutivo representado por Calles. ¿Por qué lo entrevistó Calles? Pues obviamente para decirle: te callas, no digas la verdad porque si no voy a arrasar con tu familia. Así era de perverso ese señor Calles. Por ahí hay un escrito que no he podido yo encontrar, donde también se afirma que Calles, además, fue casi de los primeros que llegó a la casa de Obregón, a donde estaba tendido el cuerpo, recién tendido, y que le dijo una bola de groserías. Ya ves, hijo de toda tu quién sabe qué, y quería ser presidente. O sea, ese era Calles, el que creó el Estado mexicano corrupto, bestial. Bueno, la obra de teatro sigue así. Los agentes llevan al preso a su celda, en tanto Calles afirma que es un fanático, mientras con los dedos juega con un rosario, medallas y estampillas religiosas que eran portadas por José de León. Los personajes, el general y el licenciado, opinan ante el Turco que Toral está muy bien adiestrado para encubrir al verdadero asesino intelectual y para que el crimen fuera achacado al clero católico. En eso estaban cuando de pronto entra Aarón Sáenz, Zanete, y pregunta: ¿dónde está? Pues así es como inicia esta obra de teatro de Antonieta Rivas Mercado, una obra de teatro que no terminó por alguna razón, no sabemos cuál, una obra de teatro trunca sobre este juicio. Y en nuestra siguiente emisión de hace algún tiempo en ese lugar, pues vamos a seguir hablando de esta obra de teatro. Pues muchas gracias por su atención. Hace algún tiempo en ese lugar de esta gran estación OMV Radio en Ecatepec de Morelos, Estado de México. Se despide de ustedes su amigo José Manuel Marmolejo Delgado.